Vamos a empezar a grabar las presentaciones. La... Cuiden el lenguaje. Sí, anda mal la conexión. ¿Eh? Anda mal la conexión, pues son muchos. Pues son muchos. Ya por eso. Bueno, muy bien. No, en realidad estoy pensando, también podría haber cable. Por algo cambiamos Sí, acá. sí, todos pusimos nosotros. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. En el 2007 alguien. Creo que tendría que seguir abierto. Hay que chequear. Bueno, ¿cómo se quejaban los chavalistas en el taller? Bueno, o sea que está bien, está bien. Perfecto. Este curso es sobre resonancia de movimientos médicos. Yo sé perfectamente que hay diferentes niveles de conocimiento de mecánica celeste, así que si algunas cosas no se entienden, los detalles analíticos capaz que no se entienden, lo que importa es que se lleven por lo menos los conceptos fundamentales. ¿Está bien? Tenemos, lo primero que hay que decir es, bueno, vamos a tener una clase más teórica hoy y mañana vamos a hacer algunos experimentos en el computador. La idea es que ustedes se vayan con eh, la habilidad de poder correr códigos que les permitan calcular resonancias. Hay que decir que hay diferentes tipos de resonancias. Están las resonancias spin órbita, cuando hay una conmensurabilidad entre la rotación del cuerpo y el movimiento orbital. Caso de la Luna, que es 1-1, caso de Mercurio, y muchos casos más. Están las resonancias seculares, que es cuando en la dirección del pericentro de la órbita de nariz en asteroide, por ejemplo, en la órbita del asteroide, tiene un movimiento que es conmensurable con el movimiento de la órbita del planeta. El pericentro del asteroide se mueve a la misma velocidad que el pericentro de Júpiter. Es una resonancia secular que ocurre en un lapso muy grande de cientos de miles de años o de millones. La spin órbita, en cambio, es cuestión de horas o días. Y después están las resonancias de movimientos medios, que es cuando hay una conmensurabilidad entre los periodos orbitales de dos cuerpos. Eso significa que la velocidad angular media de cada cuerpo, entre ellos, hay una cierta conmensurabilidad. Por ejemplo, 3-1. El asteroide da 3 vueltas y Júpiter da 1 vuelta. Eso significa que la velocidad angular media del asteroide es 3 veces más grande que la de Júpiter. Y digo velocidad angular media porque la velocidad angular en general no es fija, no es constante. Es una variable que es más rápida cerca del pericentro y más lenta en el apocentro. Por eso se le llama velocidad angular media. Y en astronomía, en mecánica celeste, a la velocidad angular media se le llama movimiento medio. De ahí el nombre del mid-motion resonance.
Entonces, la idea de este mini curso es introducir las nociones básicas de este tipo de resonancias orbitales para el caso de un asteroide en resonancia con un planeta o un cometa o lo que sea, y para el caso de dos planetas. El caso de dos planetas en resonancia, como por ejemplo puede ser Júpiter y Saturno, que no están exactamente en una resonancia, pero están muy próximos, o con muchos casos de sistemas solares, es más complejo que el caso del asteroide, porque en el caso asteroidal solo tenemos que resolver el movimiento del asteroide. Esto es resonante, porque el planeta ni se entera que tiene un asteroide en resonancia. Siente el efecto dinámico. En cambio, cuando hay dos planetas, los dos planetas se sienten y tenemos el doble de incógnitas. Es más complejo, pero en realidad, con algunos trucos que tenemos, vamos a ver que no es tan complejo. No consigo que... Para el puntito rojo necesita una aplicación. Ya la tenía. En Linux. ¿Cómo se llama Linux? Yo la tengo. Bueno, claro. Sí, pero no lo encontré. Ponle. No, ponle. ¿Cuánto? Ponle. Spotify. No, no importa. Bueno, otro objetivo es tener una más familiaridad con los modelos semi-analíticos. Cuando uno hace una teoría, tiene unas ecuaciones y resuelve eso. Pero a veces esas ecuaciones son tan complicadas que es necesario recurrir a un cálculo numérico de algo. Eso se usa cada vez más en la medida que tenemos computadoras cada vez más potentes. Entonces, los modelos analíticos están dando lugar a los modelos semi-analíticos que mantienen la estructura de toda la teoría, pero buena parte del cálculo es finito. Bueno, y lo otro, fundamentalmente, es que tengan alguna idea de cómo, dado un, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos integración numérica, nos queda la duda de si eso que estamos viendo ahí, la evolución de los elementos vegetales en función de tiempo, si eso está en resonancia o no. Bueno, la idea es que ustedes puedan, con lo que veamos en este mini curso, puedan diagnosticar si hay o no una resonancia. Primero vamos a hablar un poco sobre algunos datos sobre las resonancias en estos medios. Luego vamos a ver las bases de los métodos analíticos, que son métodos, teorías sencillas, pero que nos permiten encontrar las propiedades fundamentales de las resonancias. Luego vamos a pasar a los semianalíticos, primero con el caso asteroidal, porque es más fácil, solo tenemos que resolver el movimiento de un objeto que es el asteroide. Después pasamos al laboratorio, eso va a ser la clase que viene. Y si nos queda tiempo, vemos el caso en donde tenemos dos planetas en resonancia. Algunos datos entonces sobre las resonancias. Acá tenemos un mapa dinámico, ustedes ya vieron varios de estos ayer. Va de 1,86 unidades astronómicas a 1,87, o sea, está en una delgada región del sistema solar. Marte está por acá, Júpiter está por allá. Lo que tenemos son las condiciones iniciales en semieje y excentricidad de partículas. Cada píxel es el resultado de la integración numérica de una partícula, hay miles de partículas acá. Y lo que tenemos en color es cuánto cambió el semieje. O sea, el semieje de la órbita, que es la distancia media, ¿no?, del asteroide ficticio al Sol. A veces cambia mucho y a veces no cambia nada. Cuando cambia poco va en azul y cuando cambia mucho va en rojo o amarillo. Entonces aparece esta estructura que indica que hay lugares en donde el semieje cambia mucho y lugares donde no cambia nada.
Bueno, esta estructura que se ve ahí es una estructura de resonancia. Todo eso que se ve en forma triangular son resonancias entre Marte y Júpiter, una pequeña. Fíjense que esto es una centésima unidad astronómica, así que imagínense cómo es todo el sistema solar a lo largo de su extensión. Está lleno de resonancias de movimientos medios. Claro que esas resonancias se manifiestan sobre todo a excentricidades más altas. En excentricidades bajas hay pocas resonancias. Pero a partir de cierto valor de excentricidad se empieza a llenar de resonancias. Tenemos entonces tres tipos de movimientos. Uno es el resonante, que es el que vamos a hacer acá, que es cuando el movimiento medio del asteroide N multiplicado K es un entero, es más o menos igual, yo no quise hacer exactamente igual, más o menos igual, al movimiento medio del planeta multiplicado K sub P veces. K sub P también es un entero. Por ejemplo, lo que decíamos hoy, sería 1, 3, porque el movimiento medio del asteroide es más rápido que el del planeta, entonces lo multiplico por 1 y es igual a 3 veces el de Júpiter, porque Júpiter tiene un movimiento medio más lento. El periodo es más largo, pero el movimiento medio. Entonces 1, 3, 3, 2, 3. Este movimiento resonante genera una oscilación en el semieje, que fue lo que vimos en el estado dinámico, de oscilaciones, aquí en escala logarítmica. Y también hay el movimiento circular, es el que ocurre acá, en la parte azul, porque el semieje prácticamente no cambia, no hay ningún forzante. El efecto secular dentro de una resonancia es diferente del efecto secular fuera de la resonancia. O sea, la evolución a largo plazo de un asteroide que está en resonancia es completamente distinta de uno que está fuera de la resonancia. Y después el efecto caótico, que es cuando el semieje pega saltos que parecen arbitrarios, y es debido a que pasa muy cerca de un planeta y por lo tanto no hay teoría analítica que pueda describir eso, excepto estudios estadísticos. Y esos saltos ocurren cuando la distancia entre el planeta y el asteroide es del orden de 3 veces el radio de Hindenburg. Cada planeta tiene una especie de esfera en donde domina gravitacionalmente definida, más o menos por esta fórmula, la masa del planeta, la masa del Sol, es el tiempo del planeta. Y cuando una partícula pasa a menos de 3 veces esa distancia aproximadamente, la partícula pega un salto y sale del estado en que estaba. Si estaba en una resonancia, pues puede escaparse de la resonancia. Con ese viaje lo que se ve es que pega un salto. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, la esfera de Hill es 0,36 unidades astronómicas, por lo que cualquier objeto que se acerque a menos de una unidad astronómica de Júpiter va a experimentar un salto en ese viaje. Y lo va a sacar del régimen en el cual se encuentra y va a ingresar en un estado caótico. Bueno, acá tenemos un mapa dinámico de un sistema solar donde hay un planeta por acá, otro planeta por acá, y acá tenemos las resonancias que generan esos dos planetas. Las resonancias son los triángulos estos, con estructuras triangulares. Acá tenemos una, otra. La evolución secular ocurre entre las resonancias. Acá ven que las resonancias son más grandes, más anchas que en las que vimos en el sistema solar, porque estos planetas son masivos. Entonces acá tenemos evolución secular, por acá también, acá, pero básicamente tenemos resonancias y un mar de caos en la región amarilla. Eso es porque el asteroide que yo, es ficticio, la partícula ficticia que yo integré numéricamente ahí, tiene un encuentro a menos de 3 radios de Hill con alguno de los planetas, seguramente el que está allí. Bueno, sobre dónde estudiar esto, hay capítulos de libros como este. ¿Verdad? El primer capítulo es sobre resonancias. Después tenemos este otro también, es un capítulo de un libro sobre asteroides.
en Borlí y otros. Hay un artículo de Malotra que el 2x3 lo está actualizando, que lo pueden encontrar en internet. Bien, el pedagógico. Están mis notas en español, que también tienen el link ahí. ¿Acá? Y después los códigos que vamos a usar y los materiales están en ese sitio, en donde hay otras referencias, muchas referencias sobre los otros. Pero no hay un libro de texto que enseñe. Tienes una parte de códices parecida con la. Es parecida, es más o menos la misma que antes. Es delta, cambio en el semieje, el logaritmo. ¿Ah? Y amarillo, más cambio, y azul, menos cambio. Bueno, la historia empieza más o menos por acá, cuando Lagrange, estudiando el caso de el Sol y un planeta, en ese sistema rotante, tomó el Sol y Júpiter como fijos, se consideró la rotación. En ese sistema rotante encontró que hay puntos de equilibrio, y en particular el 4 y el 25, que forman un triángulo equilátero. Esos puntos son estables. Entonces, él dijo algo así como que si dejamos partículas ahí, deberían permanecer en su lugar, oscilando en torno a su. En cambio, L1, L2 y L3 son inestables. Si dejamos partículas ahí, van a permanecer un tiempo, pero poco a poco se van alejando. Son inestables. A pesar de lo cual, acá está el Soho, acá está el Web, Gaia, etc. Son puntos que de alguna manera son de equilibrio. Y cualquier otra posición que coloquemos los satélites se van enseguida. En cambio, ahí permanecen. Pero L4 y L5 son estables. Claro que hoy hay miles de troyanos ahí, pero en aquella época ni siquiera se había descubierto. También de este esquema se deduce la esfera de Hill. La esfera de Hill es esta región, contenida entre 1 y 2, yo mencioné al principio. Bueno, los puntos, si uno coloca un asteroide en el 4 o el 5, como queda fijo, entonces tiene un movimiento orbital con Júpiter. O sea que esa sería una resonancia 1-1, porque el asteroide se mueve con la misma velocidad angular que Júpiter. Una resonancia imaginada es esta. Y tienen en cuenta que en esta época ni siquiera se debe estructurar. Bueno, y después, mucho tiempo después, 1905, creo, se descubre Aquiles, que es el primer objeto en un punto de equilibrio, como lo había predicho Lagrange. Ahí está en el sistema rotante, y este es el movimiento que tiene el asteroide. Tiene una oscilación rápida, y también un bamboleo dentro de ese objeto está en resonancia con Júpiter. Si Júpiter tuviese menos masa y Aquiles tuviese más masa, se vería lo que vemos en Llanos y Epimetheus, un satélite de Saturno. Epimetheus tiene suficiente masa como para perturbar a Llanos. Entonces Llanos también hace una oscilación. Esto es una resonancia, también es un sistema rotante. En un sistema rotante uno vería que Janus hace así y que Epimetheus hace todo esto. El movimiento de Epimetheus es más grande, largo, más comprido, porque él tiene menos masa. Janus es un movimiento más restringido porque tiene más masa. Esto también es una resonancia 1-1, pero es el caso planetario, porque los dos están posibles. El anterior era el caso asteroidal porque Júpiter no siente la perturbación del asteroide porque el asteroide tiene una masa de. Otra variante de la resonancia 1-1 son los cuasisatélites. Son objetos que están por fuera de la esfera de Higgs. Los satélites verdaderos están dentro de la esfera de Higgs. Pero hay objetos que están por fuera de la esfera de Higgs
no son satélites. Son objetos que están en resonancia uno a uno con el planeta y se mueven por causa de la resonancia, no por la atracción gravitacional directa del planeta sobre el sistema. El planeta se mueve alrededor de la Tierra por la atracción de la Tierra sobre la Luna. Pero los cuasi satélites no se mueven por eso, se mueven por la resonancia uno a uno, en torno de un punto de equilibrio que la verdad yo no vio porque no tiene resonancia. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, es un cuasi satélite de la Tierra que hace una especie de elipse que sube y baja y en algún momento se baja. Está exactamente en la resonancia. Es otra configuración. La esfera de Gil de la Tierra es mucho más chica. La Luna está mucho más cerca de la Tierra. No es un satélite. Parece que fuera un satélite, pero en realidad es una coreografía que hace el objeto por una cuestión cinemática. Una comensurabilidad de periodos entre la Tierra y el Tierra. Entonces, hemos visto que en la resonancia 1-1 tenemos al menos tres tipos de movimiento. Uno es el del propio Aquiles, que hace un movimiento en torno del E4, 5. Tenemos la posibilidad de herradura, que es cuando un objeto tiene una trayectoria que engloba los dos puntos de equilibrio. También es una trayectoria de la resonancia 1-1, y también tenemos el caso del cuasi satélite, que hace una trayectoria cuasi elíptica muy grande en torno de la Tierra. Todos son casos de resonancias 1-1, que es la resonancia más estudiada de toda la historia. Porque empezó con el trabajo. El siguiente, las fechas nunca las van a poder ver, me parece. Pantalla en espejo, pero. Resulta que Laplace se dio cuenta de algo muy extraño, y es que los tres satélites más interiores de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes, continuamente verifican esto, que sus longitudes medias cumplen esta relación. La longitud media es, para decirlo rápidamente, es la dirección en la que se encuentra el objeto. No es exactamente así, es la dirección media, porque en realidad la dirección tiene una pequeña variación respecto a la dirección media, pero es la dirección media en la que se encuentra el objeto en el espacio. O sea, si yo mido desde allá, esta es el lambda de Io, este es el lambda de Ganímedes, el otro lambda de Europa, hacen la cuenta y hacen el resultado. Más o menos puede ser. O los movimientos medios, que son la derivada de estas cosas, la derivada de los movimientos medios, verifican esta relación. Es raro porque son tres cuerpos involucrados. Además, se verifica que de a dos están en resonancia. O sea, Io da dos vueltas, Europa da una, Europa da dos vueltas, y da una. Entonces hay una superposición ahí de resonancias. Laplace simplemente se dio cuenta, esto ya era conocido por los observadores, pero Laplace dijo, acá hay una razón física, o sea, acá hay un problema físico que es lo que genera esto. Esto no es una casualidad. Entonces ahí empezó el estudio de las resonancias. Por un problema súper complejo. Porque si fuera solo esto, la resonancia 2-1, o la de abajo, 2-1, fenómeno. Pero eran tres cuerpos. Esta resonancia es tan compleja que hasta el día de hoy se sigue trabajando en su tema. Y fue la primera resonancia estudiada. El efecto más notorio que conocemos de las resonancias son los gaps en la distribución de asteroides del sistema solar. Esto es un histograma del número de asteroides y vemos que hay concentraciones en lugares donde hay resonancias. Ya no es en la 1-1, pero sí en la 2. Aquí hay agujeros, gaps, de 5-2 en la 3-1, acá está la 4-1. Y todas son fundamentalmente resonancias con Júpiter, que generan esas estructuras de concentraciones y de gaps. Y la clásica pregunta es por qué a veces hay concentraciones y por qué a veces hay gaps.
La respuesta más rápida es que acá están la Tierra y Marte, y entonces estos objetos, cuando tienen alta excentricidad, se encuentran en nuestros planetas y salen de la resonancia. En cambio, estos no. Porque si aumentan la excentricidad, no aumenta tanto la excentricidad como para acercarse a la Tierra y a Marte, y con Júpiter no se encuentran, bueno, no se encuentran. Pero bueno, la respuesta es muy complicada. Si ustedes miran la región transneptuniana, van a ver algo parecido a esto, pero en espejo. Tienen a Neptuno y todo el cinturón transneptuniano. El cinturón transneptuniano también está afectado por las resonancias por Neptuno. Y si miramos con lupa lo que hay en el cinturón de asteroides, esto es un histograma de nuevo, en donde además pusimos no solo las resonancias con Júpiter, sino que además pusimos algunas con Marte importantes y otras de 3 cuerpos que no vamos a estudiar en este curso porque ya es. Pero en el cinturón de asteroides también hay resonancias de 3 cuerpos, como la de Io, Europa y Ganímedes, pero involucrando a Saturno, a Júpiter y al asteroide. Y esas resonancias de 3 cuerpos también generan picos o caídas. Por eso es que se dice que el cinturón de asteroides está esculpido por las resonancias con Júpiter o con Júpiter. Resonancias de 2. En los sistemas intrasolares se hace un histograma, esto es tomado de la tesis PAM. ¿Sí? Hace un histograma de cociente de período planetario y van a ver de que hay una concentración cerca de la 3,2, cerca de la 2,1, o sea que las resonancias planetarias son populares en los sistemas intrasolares. Y nuestro propio sistema planetario está en cuasi resonancia, por ejemplo, Júpiter y Saturno, Saturno y Urano y Neptuno. Ahí también Plutón, pero Plutón es. Bien. Cuando tenemos una resonancia, entonces hay una conmensurabilidad entre los movimientos medios, donde que las n son las velocidades angulares medias, radianes por día, los k son enteros, hay una conmensurabilidad entre los medios, no tiene por qué ser 1, 1, puede ser 2, 1, 3, 2, 4, 7. Y si integramos aquello, en vez de tener una relación de velocidades angulares, vamos a tener una relación de posición. O al revés. Ustedes derivan esto, obtienen. Y esto se le llama ángulo crítico. A sigma se le llama ángulo crítico, que es un ángulo, es una variable mucho más sensible para dedicarnos a resonancia o no que el movimiento medio, la combinación de movimientos. Este ángulo tiene que estar oscilando para que un objeto esté en resonancia. Si crece continuamente o decrece continuamente, el objeto no estaría en resonancia. Hay una relación entre la velocidad angular media y el semieje del objeto. Sale de la mecánica de constante de gravitación, masa del cuerpo central, que es el pistón, dividido el semieje mayor del órbita. Esto implica que si tenemos una relación de movimientos medios, tenemos una relación de semiejes. Entonces, un asteroide que se encuentra en resonancia con el planeta tiene que cumplir esta condición. O sea, el semieje del objeto del asteroide tiene que tener más o menos este valor. O sea que las resonancias están definidas en ciertos semiejes. En ese año que vamos a ver, yo diría 1000, no me acuerdo. A ver qué dice Google. ¿1875? No, sí, 1875, ¿no? Ah, usted lo ve. 1875. Es el primer asteroide resonante. Hilda. En la resonancia 3,2, o sea, es uno de estos objetos, fue el primero que se descubrió. Por lo tanto, el semieje de Hilda, haciendo la cuenta esa, me da casi 4 unidades. Pueden oscilar. Y esta es la trayectoria que hace Hilda respecto a Júpiter.
todo está girando, pero si ustedes miran respecto al sistema Sol-Júpiter, Ita hace esto. Como está protegida de encuentros en la razón. Pero si van, esto es producto de un experimento, un estudio donde tomamos los cometas de largo periodo, los integramos durante millones de años, e hicimos una estadística de los semiejes. O sea, sacábamos fotos del sistema cada, no sé, 1000 años, e hicimos un histograma de los semiejes de todos los objetos. Y en vez de tener una distribución continua de semiejes, tenemos unos picos brutales. Y lo que indica es que los cometas preferentemente están la mayor parte del tiempo en alguna resonancia. Estas son todas exteriores a Júpiter. Júpiter está acá, los llanos. Pero, por ejemplo, Halley suele estar mucho en la 1.6. Esa es una integración numérica de cometa Halley para el futuro, para el pasado. Van a ver de que buena parte del tiempo está en la resonancia 1.6 con Júpiter. Pero incluso tenemos hasta todas con Júpiter. Neptuno está por acá, sin embargo acá tenemos cometas que pasan la resonancia con Júpiter. Porque no solo depende la posición, el semieje de la partícula, sino la excentricidad. Los cometas, como tienen órbitas muy excéntricas, están muy perturbados por Júpiter. O sea, si bien tienen a Neptuno por ahí cerca, son más perturbados por Júpiter que por Neptuno. Ya, las resonancias son importantes. ¿Está bien? Y este es el efecto que uno suele observar en un objeto, en este caso un asteroide, que está en resonancia. El semieje hace una oscilación en torno al valor exacto de modo nominal de la resonancia. La excentricidad también tiene una pequeña oscilación de muy poca amplitud. La inclinación también. Y allá está el ángulo crítico. Porque el ángulo crítico está haciendo esa oscilación. Bien. Claro. Entonces, acá podemos reconocer entonces lo que habíamos visto en el mapa dinámico al principio, que todas estas partículas cayeron en una resonancia circulares y estas están acá en azul no. Y en particular, acá tenemos la estructura de la resonancia 3.1 con Júpiter, no desde excentricidad 0, sino en la parte alta, desde 0,4 hasta 1. Esta resonancia sigue para abajo, pero estamos agarrando de 0,4 hacia arriba, mapa dinámico. De fondo se ve una especie de caos debido a la superposición de muchas resonancias. Y la estructura amarilla es el dominio fuerte que tiene la resonancia. O sea, la resonancia en esa zona domina la dinámica. Y en negro tenemos la trayectoria obtenida de una interacción numérica del asteroide 2024 IR4, ¿no? Que de acuerdo a los elementos que disponíamos, el asteroide estaba acá, en el punto negro, y esta era la época que se decía que va a tener un encuentro con la Tierra. Efectivamente, el encuentro con la Tierra lo saca de la resonancia 3.1, evoluciona de este lado automáticamente, luego cae de nuevo en la resonancia, y cuando está en la resonancia, hace unas trayectorias inclinadas siempre. O sea, hay una relación entre la evolución del semieje y la evolución de la excentricidad. Y evoluciona, la excentricidad empieza a aumentar, hasta que llega a 1. Y es una órbita que tiene un semieje de 2,5. Excentricidad de semieje es 2, órbita de semieje 2,5 y excentricidad casi 1, da un pericentro igual a 0, o sea, choca con el Sol, que es el final que tuvo este objeto en esta simulación. Otro experimento que pueden hacer es tomar el sistema solar de un iterador numérico, como hay varios por ahí, internet, y poner partículas de pruebas ficticias
acá entre 2,3. Estas son las condiciones iniciales, todas con una pequeña inclinación y una misma simplicidad. Integran por 1.000.000 de años y grafican todos los estados orbitales cada 1.000 años. Y lo que se ve es que estas partículas están oscilando. Pero estas que están cerca de 2,5 les pasan cosas. La dinámica es completamente distinta a estas otras. Bueno, estas están dentro de la resonancia y estas no. O sea que la dinámica de un objeto en resonancia es completamente distinta de la dinámica de un objeto que no está en resonancia. Entonces, no son efectos instantáneos los de la resonancia, que es un efecto acumulativo debido a la coreografía que hacen el asteroide y el planeta, que genera un forzante en el semieje que hace el semieje. Entonces la órbita resonante está como vibrando con un forzante, y esa vibración, que llamamos libración, hace a la vez de seguro frente a otras perturbaciones. Entonces, pensemos que hay otros planetas, las perturbaciones de esos otros planetas no logran vencer ese forzante generado por el planeta que genera la resonancia. Entonces, en realidad, los objetos que están en resonancia suelen sobrevivir a otras perturbaciones. Mientras que los demás objetos que no están en la resonancia sienten las perturbaciones y el sentido cambia. Bueno, la evolución entonces dinámica en el largo plazo es muy distinta de la de un objeto que está en resonancia que uno que no está en resonancia. Podemos intentar entender por qué. Acá tenemos el caso de las posiciones relativas de un asteroide que no está en resonancia con Júpiter, y esto es un asteroide que sí está en resonancia. El asteroide que no está en resonancia con Júpiter describe una especie de toro a lo largo del tiempo. Y fíjense que este toro, si lo pensamos como un toro material, tiene una simetría en la dirección Sol-Júpiter. Entonces, puede ser, hay una fuerza radial neta, siente el toro, debido a Júpiter, pero no hay una fuerza transversa. Porque esto es simétrico de arriba. Abajo es simétrico de arriba. En el caso resonante, eso no es así. Porque esto es una especie de flor que está inclinada a un ángulo que tiene variable. Y por lo tanto aparece un torque transverso. Y resulta que Gauss había mostrado que una partícula, un asteroide que recibe una perturbación, una aceleración, que se descompone en una componente radial y una transversa, se puede ver de que la componente radial, al cabo de cierto tiempo, se anula porque está multiplicada por el seno de la normalidad radial en la posición en la órbita, que varía rápidamente, no es lo que varía rápido. O sea, si no es promedio, eso le va a dar más o menos 0. Pero este término que es T por 1, se sobrevive en el tiempo. Es una perturbación constante. Entonces, si usted tiene un asteroide que le produce una perturbación transversa, esa perturbación transversa va a generar un cambio en el semieje. Y esa es la causa de que los objetos que están en resonancia oscilen en el semieje, y los que no están en resonancia no, porque no tienen transverso. Y lo podemos calcular de otra manera. Acá tenemos una simulación en donde tenemos solo Júpiter y el Sol, y un asteroide que le vamos llamando el semieje. El asteroide que tiene un semieje lejano a la resonancia no experimenta cambios en su semieje. O sea, la derivada del semieje es 0, por ejemplo. Bien. Pero a medida que me acerco a la resonancia, la derivada del semieje, cuando estoy acá, es positiva. Quiere decir que el semieje cambia. O sea que el asteroide tiende a ser este. Pero cuando está de este lado, la derivada es negativa. Se disminuye. Se hace acá de nuevo, la derivada es positiva y se va para la derecha. Queda. Esa es la razón por la que un asteroide en resonancia queda atrapado en la resonancia. De un lado recibe un impulso que le aumenta el semieje y del otro uno que le hace disminuir. Y eso se puede reducir directamente de la ecuación de Gauss, que explica cómo cambian los elementos orbitales debido a las componentes transversa, radial y también normal que sufren. Bueno, acá tenemos
una simulación de un asteroide afectado por Yarkovsky, que es un empuje hacia el Sol o fuera del Sol. Acá el semieje del objeto está aumentando debido al efecto Yarkovsky. Pero al llegar a la resonancia con Marte, en este caso, queda atrapada en la resonancia. Entonces las resonancias logran atrapar los cuerpos y los mantienen presos durante todo lo que pueden. Y fíjense que la evolución secular del objeto cuando está fuera de la resonancia es diferente de cuando está dentro de la resonancia. Esto es una escala muy larga, estamos hablando de gigaños, son 1000 millones de años. Bueno, entonces ahora sí, vamos a intentar entender cómo pasa esto con algunos modelos analíticos sencillos. Pensemos en la energía orbital del asteroide. La energía orbital del asteroide es la energía cinética. Está bien, nosotros generalmente hablamos de energía específica a la masa. Por eso es que no está la masa, vamos a la energía debido a la masa. La energía cinética es un medio de la velocidad cuadrada. Después viene la energía potencial que proviene del Sol, que es menos Gm sobre R, la distancia. Y después le agregamos la energía potencial debido al planeta, que le llamamos R. R grande, son del tiempo. Esa R, en los libros de mecánica celeste pueden ver que tiene esta expresión. Depende de la masa del planeta, mientras que la energía potencial del Sol depende de la masa del Sol, que es lo más importante. Esto es considerado una perturbación mucho más pequeño que el potencial del Sol. Y depende de las distancias heliocéntricas del asteroide R y del planeta R. Resulta que para poder obtener la evolución en el tiempo de los elementos orbitales del asteroide y ver qué le pasa al semieje, necesito expresar esa R, la función perturbadora del planeta sobre el asteroide, en función de los elementos orbitales del asteroide y del planeta. El problema es que los elementos del planeta están fijos, porque supongo que tiene un planeta no perturbado. Un planeta en una órbita fija que perturba a un asteroide cuya órbita va a cambiar. Entonces, desde la antigüedad, del siglo XVIII, XIX y XX, se hicieron desarrollos, diferentes desarrollos de esa función, para expresarla no en función de las coordenadas rectangulares, que es muy fácil de expresar, sino en función de los elementos orbitales del asteroide y de la posición del planeta. Los elementos orbitales son, dado una dirección, esto sería el plano de referencia, en este caso va a ser el plano de la órbita del planeta. Esta es la dirección por lo general del equinoccio nastal de Aries, origen de las coordenadas. La longitud del nodo es el ángulo entre la recta origen y la intersección de la órbita del asteroide con el plano de referencia. Y este es el argumento del pericentro, que es el ángulo entre la línea de los nodos y el pericentro de la órbita del asteroide. Y se le llama longitud de perihelio de la suma de estos dos ángulos, a pesar de que están en plano diferente. Igual la suma se le llama longitud del pericentro. Y la longitud media es la longitud del pericentro más la anomalía media, que no es la posición exacta del asteroide, sino la posición media. Nos gustan mucho las medias. Todo. Entonces, esa R se puede escribir como un desarrollo, una expansión en serie, de lo que quieran, donde hay un coeficiente y el coseno de un ángulo. Este ángulo es el argumento dentro del coseno, puede ser un desarrollo infinito, a veces el desarrollo converge a algo, a veces no. Esos phi sub i son una combinación de los ángulos del planeta y del asteroide, y estos coeficientes dependen del semieje, la excentricidad y la inclinación del planeta y el asteroide. En esta forma, fíjense que en vez de la inclinación se usa S, que es el seno de la mitad de la inclinación, porque de esta manera S es menor que 1 y entonces es comparable
a la excentricidad que siempre tenemos. Y estos números, entonces, que son menores que 1, están elevados a los j, que son enteros. Y eso significa que j muy grandes no me interesa, porque un j muy grande significa que hay un coeficiente pequeño elevado a uno grande, y esto va a dar un coeficiente muy bajo. Por lo tanto, siempre nos va a interesar en estos desarrollos, cuando los J3, J4, J5, J3 son 0 o 1 o 2, y no mucho más que eso, porque si no ya es un término muy chico. Bueno, entonces si quieren ver esto, se leen las 400 páginas en Gaiderman y van a entender cómo es que se hace. Bueno. Entonces, si nos fijamos en esos picos, están acá adentro. Vemos que hay dos ángulos, pero hay dos que varían muy rápidamente, porque dependen de la posición. Los otros no, estos dependen del plano orbital, que varía muy lentamente, pero el otro varía con el periodo orbital de cada cuadro. Entonces, se suele definir como términos seculares aquellos que no dependen de lambda y lambda p, o sea, aquellos donde J1 y J2 son 0. ¿Lo saben? Hay términos donde J1 y J2 son 0, se llaman seculares. Los resonantes son aquellos que tienen esa combinación resonante de vida, donde Estoy informático, un segundo, ¿no? sí, por ahora está funcionando, pero este cable viene de física. Lo trajimos de física. El cable mismo. El cable mismo, porque no había nada. Ah, Y la otra es que estoy con datos porque... este es acá. Este es igual a HMI. ¿Tenés idea? No sé dónde es. Capaz que es este para el uso. Ahí hay otro. No, eso lo trajimos nosotros. No. Y lo otro es que estoy con datos porque... Sí, por eso venía. Ah, bien, dale. Con datos, así que dale. Bueno, y los resonantes son aquellos que incluyen lambda y lambda G, de tal manera que J y J2 son estos coeficientes que son los que definen la resonancia. J y J2, en el caso resonante, uno tiene que ser negativo y el otro positivo. En nuestra notación, los K son positivos. Y después, esos son los que nos van a interesar ahora en nuestro curso. Aquellos términos que contienen este tipo de combinaciones, ¿no? Todos los que tienen esta combinación son nuestros ángulos. Y de ahí vamos a reducir las propiedades de los. Los demás términos, que son los que contienen combinaciones locas, en lambda y en una p, o sea, no resonantes, son de corto periodo, porque siempre hay un ángulo que varía rápidamente. Y podemos decir que al cabo de un periodo orbital, esos términos se desprecian, porque el efecto que hacen hacia un lado lo hacen hacia el otro, y al cabo de un cierto tiempo, el efecto neto es un... Por ejemplo, la resonancia 3,1. Hay que multiplicar por 3 el movimiento medio de Júpiter, porque es más lento. Este tipo de argumentos son los de la tesura. Todas las combinaciones cristianas son de la tesura. Por ejemplo, a este se le llama de tipo de excentricidad porque solo aparece los pericentros, periejes del asteroide del planeta. ¿No? Y fíjense que esto es J3 es un 1, y es lo que va acá. J4 es un 1 y lo que va acá. Y no tengo nada en los omega porque los J5 y J6 son 0, es un 0 acá y un 0. Ese a la 0 da 1. Los tipos de inclinación son estos donde hay mezclados nodos y nodos. Solo nodos. No hay omega, no hay los tipos de pericentros ni de planeta ni de la están elevados a 0 acá. J4 y J3 son 0. En este caso, J5 es 2 y J6 es 0. Entonces, solo interviene la inclinación del asteroide, acá intervienen las dos estructuras. Este tipo de excentricidad, este es un caso del tipo de inclinación, y estos son los vistos, en donde pueden aparecer
excentricidades e inclinaciones. Y también pertenece a la resonancia, que es lo mismo que 1, 3. Pero al usar el doble de los valores aquí, resulta que estos números tienen que ser más grandes, porque debe verificarse que los números de cero, cosa que me olvidé de acá, se tiene que cumplir esto, que la suma de todos los números es cero. Después lo pueden pensar si quieren, es muy sencillo entenderlo. Y por lo tanto, si yo pongo una gran diferencia entre estos dos números, acá tiene que haber una gran diferencia en números positivos para compensar esta gran diferencia negativa. Y eso redunda en que va a haber exponente grande. Entonces, esto es de la 3.1, pero fíjense que es un término de cuarto orden, cuando en este tenemos un término de segundo orden. Entonces, este término, presumiblemente, es despreciable frente a los otros. Por lo tanto, en un modelo sencillo, si las excentricidades son bajas, podemos considerar solo este tipo de términos y de este nos podemos olvidar porque son de mayor orden. O sea, estos números son mucho más chiquitos. Y si estamos considerando el caso plano, un asteroide que tiene una órbita de baja inclinación, este término también es despreciable porque este es muy chiquito elevado para abajo. O sea, en un modelo sencillo, se utiliza solamente este término para describir, para resolver y describir el movimiento resonante. Aquí tenemos los términos, vimos los argumentos, y ahora vemos el términos del coeficiente. El orden del término, como decíamos, es la suma de los J3, J4, J5, porque pueden ser negativos, otras, pero no negativos igual definen el orden. De la suma de esos numeritos definen el orden del término. Y el orden de la resonancia siempre va a ser menor que la suma de esos números. Entonces, una resonancia de orden Q, el mínimo coeficiente que va a tener va a ser el orden U. O de hecho, de otra manera, por ejemplo, si tenemos esta resonancia, el orden es la diferencia de los números. La 3,1 es de orden 2. Tenemos 1, 2. No puede esta resonancia tener ningún término de orden menor que 2. No puede tener términos de orden 1. O esta otra, que es la 5,2, que es de orden 3, no puede tener términos ni de orden 1 ni de orden 2. Por lo tanto, las resonancias de alto orden, o sea, cuando la diferencia de los números es alto, van a ser débiles. Están elevando la excentricidad de la inclinación a exponentes altos, siendo que la excentricidad y el seno de la inclinación siempre son un número. Entonces, por eso es que también en la literatura se estudiaron mucho las resonancias de primer orden, porque las de orden alto se supone que son escasas. Pero todo esto se cae si estamos pensando en órbitas de alta excentricidad o alta inclinación, que es la gracia básicamente de este curso. Vamos a ver un modelo simple para entender entonces la dinámica básica de la resonancia. Entonces, en el modelo simple vamos a tomar como R esta función como función perturbadora resonante, donde le agregamos la F debido le agregamos la F para considerar también los efectos seculares. Fíjense que es un término que no depende de ningún ángulo, que sí que es un efecto secular, no resonante. Este modelo clásico, asume que el planeta está en órbita circular, se ve la excentricidad del planeta cero. Los dos objetos están en el mismo plano, o sea que las S son cero, se va simplificando la cosa. Los demás, nos quedamos con el término principal de la perturbación, que es el que está ahí. Y todos los demás términos que no tienen estos coeficientes, esta combinación, se ignoran porque son de corto periodo, porque no tienen la combinación resonante. Y fíjense que podemos llamar fuerza de la resonancia a el coeficiente que multiplica
al coseno. Porque si esta G es grande, quiere decir que el efecto de la resonancia es importante. Si G es chiquito, quiere decir que es una resonancia de alto orden, las resistencias son muy bajas, y entonces la resonancia tiene poca amplitud, poco efecto sobre la dinámica. Entonces, de ahí que realmente se llama como fuerza a la amplitud de la función perturbadora resonante, que es esta que está abajo, R de sigma. Bien, vamos a la formulación hamiltoniana. Resulta que la energía del asteroide depende del tiempo. Nos gustaría tener una cantidad que fuera constante, a efecto para el asteroide, a efecto de saber si esa cantidad es constante, entonces yo puedo dibujar curvas de nivel y sé que el asteroide se va a tener que mover en esas curvas de nivel. Entonces la mecánica analítica nos da el famoso hamiltoniano. ¿Qué se obtiene? Esto es un curso de mecánica analítica en una slide. ¿Qué se obtiene a partir de la energía, que depende del tiempo, pasando al conjunto de variables canónicas, que son variables que siguen un canon, de ahí el nombre, y pasando al espacio de fase extendido. En una frase está todo la mecánica analítica. Ahora vamos a ver un poco mejor eso. Lo que se logra es este famoso hamiltoniano, que es una función que se parece mucho a la energía, no es exactamente, y es independiente del tiempo. Fantástico. Entonces tengo algo que describe el movimiento del asteroide que es independiente del tiempo, por lo tanto voy a poder hacer curvas de nivel. Pero además tengo las ecuaciones del movimiento que por haber usado variables canónicas, para eso sirven, son de esta forma las ecuaciones. O sea, no hay unos chorizos rarísimos, sino que simplemente las ecuaciones tienen estas formas sencillas, ¿no? Canónicas, en donde los nombres de las variables suelen ser extrapolares, canónicos, pero es sigma mayúscula, sigma minúscula, U mayúscula, U minúscula. Y tenemos que la variación en el tiempo de esta variable sigma mayúscula es la derivada parcial de hamiltoniano respecto a sigma, y acá análogo al otro sigma. Entonces, esa estructura canónica es la que sigue las ecuaciones canónicas de movimiento que se usan mucho en mecánica. Pueden ver los detalles en las notas en español. Dicho sea de paso, ya que estamos, también tengo este otro libro sobre notas de ciencias planetarias. Es más sobre ciencias planetarias, no de mecánica celeste. Pueden consultar cosas acá también. Entonces, ¿qué es eso del hamiltoniano? Piensen que la energía del asteroide depende de las variables posición y velocidad del asteroide. Son variables porque quiero encontrarlas. Si yo no las conozco, intento resolver como son. Pero además, depende de la posición del planeta. La posición del planeta no es una variable, porque yo la conozco, porque el planeta no cambia su órbita. Yo sé perfectamente dónde está el planeta. Entonces, la posición es una función que depende del tiempo, que es como si fuera un parámetro. Yo tengo las variables y tengo el tiempo como parámetro. Por eso es que la energía, tal como la calculamos, depende del tiempo. Pero, más o menos a lo bestia, podríamos decir que en formulación hamiltoniana, decimos, tomemos el tiempo como una variable. Y por lo tanto, tenemos una función que depende de variables, no depende explícitamente de esto. Entonces, esa nueva función, que es el hamiltoniano, es independiente del tiempo. ¿No? Esto es más o menos la filosofía de los sonidos. Pero lo que hacemos luego es eliminar todo lo que varía rápidamente con el tiempo, porque suponemos que las variaciones rápidas se compensan en el lapso de un movimiento resonante, por ejemplo, de cientos de años o miles de años. Eliminamos esas variables rápidas, por alguna manera hay procedimientos analíticos refinados y hay métodos ciertamente de tijera, donde se eliminan, se tachan los términos que no nos interesan, y nos quedamos con un sistema y con un hamiltoniano que no es el mismo que teníamos originalmente, pero un hamiltoniano que no depende del tiempo, depende de variables donde hay alguna variable rara porque se metió el tiempo por ahí, pero tenemos menos variables porque eliminamos las rápidas y es fácil de resolver. Entonces, ese es el truco que siempre se hace, por lo general se hacen las teorías que se tratan con un hamiltoniano.
El hamiltoniano en este caso queda de esta manera, parece estrambótico, pero es simplemente porque tuvimos que usar las variables canónicas. Son sigma, en realidad sigma es el semieje multiplicado por algunas cosas. Acá está el ángulo crítico, ya lo teníamos, y aparecieron la variable u mayúscula y la variable u minúscula, que de acuerdo a lo que se ve, no aparecen. Y sabemos de las ecuaciones canónicas que si la variable u minúscula no está, entonces su derivada parcial es 0, y por tanto la derivada temporal de u mayúscula es 0, por tanto u es una constante de movimiento, y por definición de u, tenemos que se tiene que cumplir esto, porque esto es parte de la definición de u. Y u es constante, por lo tanto esto es constante. ¿Y esto qué dice? Que si cambia la excentricidad del asteroide por culpa de la resonancia, también va a cambiar el semieje, pero no se va. Entonces, la evolución del semieje y de la excentricidad están correlacionadas. Eso es lo que podemos deducir de este análisis simplificado. ¿Qué es lo que habíamos visto acá? Este asteroide, que es el resultado no de una teoría, sino de una iteración numérica de las soluciones exactas de movimiento, vemos que la excentricidad cambia junto con el semieje. Una correlación clarísima. El semieje y la excentricidad no varían a lo loco, excepto fuera de la resonancia. ¿Qué cosa? Pero dentro de la resonancia hay una relación clarísima entre excentricidad e inclinación. Entonces, ya que la U chica no está en las ecuaciones, la U grande es una constante, eliminamos todos los que nos quedamos con dos variables, que son sigma grande, que depende del semieje, ¿no? Y sigma chica, que es el ángulo crítico. El hamiltoniano depende de dos variables, puedo hacer curvas de nivel, y por lo tanto, por ejemplo, calculo el sigma hoy del asteroide y el semieje hoy, y si está por acá, bueno, entonces lo que va a hacer el asteroide va a ser esto. Ahí no está, está cerca, pero no. En cambio, si está acá, está haciendo esto, y está oscilando en torno al centro de la referencia. Es decir, el centro en sigma y el centro en semieje mayor. Sería el punto de equilibrio estable. Acá habría un punto de equilibrio ahí. Este sería el ancho de la resonancia, más o menos, en semieje. Es la resonancia 3,1 de 9. Bueno, entonces, resumiendo, partimos de esa función reactivadora simplificada, donde la parte resonante solo la consideramos en un término único. Obtuvimos un hamiltoniano que depende de dos variables. Las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones canónicas, son estas, esta y esta. De la primera ecuación, para entender cómo varía sigma en función del tiempo, que tiene que ver con el semieje. Tengo que hacer la derivada parcial de esto con respecto a sigma. Hago la derivada parcial y obtengo esto. Y para tener la evolución temporal del ángulo crítico, tengo que hacer la derivada parcial del hamiltoniano respecto a sigma grande y obtengo esto. Y obtengo las ecuaciones de movimiento. O sea, cómo es que se va a mover el asteroide. Le agrego las condiciones iniciales y ya tendría cómo va a evolucionar. Pero lo más interesante es encontrar los puntos de equilibrio. O sea, ¿dónde tengo que poner al asteroide acá para que se quede quieto? Ya sé que va a ser acá. Y también este va a ser un punto de equilibrio, que va a ser. Entonces, ¿en qué lugares de sigma y de semieje tengo que colocar el asteroide para que se quede quieto y de esa manera tener el centro de la resonancia? Entonces, igual a 0 las ecuaciones, y de la primera ecuación obtengo que el punto de equilibrio tiene que ser 0 o 180, que es más o menos lo que es. 0 o 180. Si hago un estudio de estabilidad, seguramente voy a probar de que este es inestable y que este es estable. Entonces, de acuerdo a este modelo, los puntos de equilibrio son 0 o 180. Ya sabemos que este modelo entonces falla en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la resonancia 1,1, donde el punto de equilibrio no es 0 ni 180, sino que es 300 o 60. Bueno. De la otra ecuación, igualando a 0, obtengo una expresión un poco más amplia, pero lo que significa que acá lo que puedo deducir
es que los puntos de equilibrio dependen de la excentricidad. O sea, para una cierta excentricidad tengo un cierto semieje de equilibrio, y para otra excentricidad tengo otro. Y esto es lo que se llama la ley de estructura. Acá la tenemos graficada. Esta línea continua fina me indica los puntos de equilibrio en este espacio de semieje y de excentricidad de la resonancia 2.1 y acá de la 3.1. La ley de estructura de la resonancia de primer orden, como la 2.1 o la 3.2, son importantes porque la dependencia del semieje con la excentricidad es grande, pero las de segundo orden, como la 3.1, ya prácticamente la ley de estructura no existe. Es prácticamente un semieje constante. Pero en las de primer orden hay un efecto donde el punto de equilibrio no es siempre el mismo semieje, sino que hay una dependencia por excentricidad. Y esa dependencia básicamente va para excentricidades muy bajas. Estas líneas punteadas indican cómo se movería la esteroide dentro de la resonancia. Siguiendo estas diagonales, que es lo que habíamos visto que eran las trayectorias que eran correlacionadas, ¿no? Una cosa es el punto de equilibrio, la ley de estructura, y otra cosa es las trayectorias que son inclinadas. Todo esto sale de ese modelo que acabamos de ver. Acá tenemos otra representación, todas resonancias de primer orden, con sus respectivas leyes de estructura, que son importantes para bajas excentricidades. Y las líneas gruesas son los límites de la resonancia. Más allá de esa región, no están en la resonancia, y dentro de esta región están los esteroides. Pero si usamos otro modelo, obtenemos este otro tipo de límites, que es completamente distinto, sobre todo bajas excentricidades. O sea que depende mucho del modelo que usen, los resultados que van a obtener. Este modelo no es bueno para las bajas excentricidades. Este, en cambio, sí. Vamos a ver un ejemplo de la ley de estructura. Por ejemplo, la resonancia 2.1, que es una resonancia de primer orden, tiene que tener ley de estructura. Y lo vamos a hacer numéricamente, o sea, con mapas dinámicos, ¿no? Todos calculados suponiendo todos los elementos fijos, y vamos cambiando el semieje y la excentricidad de partículas ficticias, y en colores ponemos el cambio del semieje. Esta es la situación actual de la resonancia 2.1. La resonancia sigue para allá y para allá, este es el centro de la resonancia, y esto azul que se ve dice lo que me está diciendo, que estas partículas inicialmente acá, no cambiaron el semieje, porque están en el punto de equilibrio. Esta es la ley de estructura de la resonancia 2.1. Suponiendo un Júpiter en órbita circular, que es lo que decía el modelo, y en el mismo plano, la órbita del asteroide y la órbita del... Bueno, aquí hay mayor variación del semieje, porque acá estamos dentro de la resonancia todavía, pero acá estamos en el centro de la resonancia. El centro no es una vertical, sino que es una curva llamada ley. Vamos a achicar la masa del planeta. En vez de una milésima, que es la masa de Júpiter aproximadamente, vamos a dividir entre 10 la masa de... Y se achican notoriamente los límites de la resonancia, y la ley de estructura se achata más todavía. Este es el caso real, y este es el caso de masa reducida 10 veces. Y si continuamos reduciendo la masa 10 veces más, queda este. La estructura de la resonancia está siempre, se va achicando a medida que achica la masa del planeta, y la ley de estructura también se va achatando. La dependencia del semieje o la excentricidad va perdiendo importancia a medida que disminuye la masa del planeta. Vamos. De vuelta, bueno, vamos a tomar este caso donde tenemos un Júpiter de masa 10 veces menor a la actual, y lo que vamos a hacer es agregarle excentricidad al planeta. Se destruye todo. En la teoría que hicimos era válida para un planeta en órbita circular. Si le ponemos excentricidad al planeta, se destruye todo lo que vemos.
La estructura claramente acá, pero la excentricidad de Júpiter es cero, pero si le damos un poco de excentricidad, no vemos nada. Hay algo raro. Otra posibilidad, este es el que tenemos de partida y le vamos a dar una cierta inclinación al asteroide, 10 grados. También hay pasa algo que la teoría no me lo sabe explicar. Y como cosa curiosa, supongamos que el asteroide está en el mismo plano que Júpiter, pero gira en sentido contrario, o sea, la inclinación es 180. Toda la resonancia se compacta, mucho más fina, o sea, mucho más débil, el dominio se achica notoriamente, pero sigue habiendo el asteroide. Y después, el caso de una resonancia también de primer orden, pero externa. Si Júpiter está en 5 vidas astronómicas, y estos asteroides ficticios estarían casi en 7, ¿no? Acá se ve una ley de estructura. La ley de estructura existe entonces en las resonancias de primer orden, ya sean interiores al planeta o exteriores al planeta. En una de segundo orden, como la 3.1, la ley de estructura ya no es tan importante. Porque estos son los puntos de equilibrio y recién hacen un filete raro por acá con una excentricidad que es despreciable también. Solo es importante la ley de estructura en las resonancias del primer orden. Bien, entonces, la ley de estructura, como decíamos, es importante en las resonancias del primer orden, cuando la diferencia de los números es 1. Cuando el planeta es muy masivo y en órbita circular, y cuando el asteroide tiene muy baja excentricidad de inclinación. Lo cual parece ser muy particular eso. Sin embargo, hay muchos sistemas extrasolares que cumplen esas condiciones, órbitas cuasi circulares, cuasi coplanares, y entonces ahí la ley de estructura en esos sistemas es muy importante. La dinámica extrapolaria que ocurre en bajas excentricidades está estudiada sobre todo en estos dos artículos de Lotra, Sam y de Day and Lee, de mismo año. Es bastante compleja y curiosa. Y también en artículos pretéritos de Silvio Ferrasmelo y todos estuvimos estudiando ese tema. Entonces, en resumen, lo que obtuvimos con este modelo analítico sencillo es que las trayectorias resonantes son unas rectas en donde hay una correlación entre excentricidad y semieje, y los puntos de equilibrio siguen una famosa ley de estructura que por lo menos es importante en el exterior. Eso es lo que obtuvimos con este modelo sencillo. El problema de este modelo sencillo es que, adoptando esta función perturbadora, obtengo buenas descripciones solo en caso de asteroides en baja inclinación, y no es válido para la resonancia de tipo 1A, 1, 2, 3, etc., porque esa resonancia sabemos por experimentos numéricos que los puntos de equilibrio no están en 0 o 0. Y con esta función perturbadora siempre vamos a tener puntos de equilibrio en 0 o 0. Por ejemplo, acá tenemos el hamiltoniano, curva de nivel, que seguiría un objeto que está en la 1,3 con Júpiter. Es un objeto que tiene excentricidad 0,3, está en el mismo plano que Júpiter, pero está en la resonancia 1,3, es exterior a Júpiter. Y se puede ver que los puntos de equilibrio no son 0. En 0 y en 180 hay puntos de equilibrio, pero son inestables. Están acá. Y estos puntos, además, se van moviendo según cuál sea la excentricidad. Todo esto no lo describe la teoría que acabamos de ver. Entonces, el principal problema, vamos que se puede prender un poco el aire, es la representación analítica de R, de la función perturbadora. Para bajas excentricidades e inclinaciones del asteroide, tenemos estas expansiones clásicas del siglo XVIII y XX que andan bastante bien. Tenemos más modernas, como la de Boyer, que es del año 94, creo, que permite estudiar y obtiene resultados
buenos para asteroides de cualquier excentricidad, pero órbitas planas, o planar cualquiera. Tenemos también los desarrollos que hicieron Elena Moraes y Brandon Lake, paralelamente, forma separada, al mismo tiempo, casi, que son varias para alta excentricidad, para alta inclinación, pero están limitadas en excentricidad, y son los desarrollos espirales. También hay algunos desarrollos para algunas resonancias, la 2-3, 3-4, 1-1. También están los desarrollos que inició Ferraz Melo, que por el que pasamos todos sus alumnos, y la última, eran todos casos planos, pero la última versión de Fernando Roy, Alessandro Simula, no me acuerdo qué más, vale para una asteroide con cierta inclinación. La conclusión es que el caso plano está muy bien estudiado, pero sabemos que hay objetos que se alejan mucho del plano del planeta. Y en todos estos casos, es imprescindible tener habilidad en el manejo de series de los desarrollos de la función perturbadora. Entonces, por eso es que las teorías, los movimientos resonantes, solo podían ser estudiados sin mayores errores por aquellos que eran sólidos en mecánica celestial. El objetivo de esto es intentar lograr el entendimiento de las resonancias para gente que no necesariamente tiene que estar encima de esos desarrollos brutales de la función perturbadora. Entonces, si el problema es la función perturbadora, en vez de buscar una representación analítica, busquemos una representación numérica. Entonces, las ideas básicas para calcular numéricamente la función perturbadora se pueden rastrear, empezando por Gauss. Yo encontré un artículo de Schwarz que tenía también ideas similares a las que después retomó Schwarz y que yo retomé en el 2006. En un artículo de Icarus y después la transformó en una teoría en el 2020. En Celestial Mechanics. Entonces, en vez de, primero, teníamos una función perturbadora larguísima, que no sé bien qué forma tiene, y en vez de eliminar los términos de corto periodo, son muchos, lo que vamos a hacer es una media numérica. Una media numérica. De esta manera. La función perturbadora es la conjunción de las posiciones del planeta y del asteroide y del ángulo crítico que suma un parámetro. Supongo que el ángulo crítico vale 80, para mí está fijo, varío la longitud del planeta entre 0 y 360, pero al variar la longitud del planeta, si hay un sigma fijo, entonces la longitud del planeta está definida. Es una función de la longitud del planeta que es simple. Es una ecuación integral simple, no es doble, es simple. Y esta función perturbadora no es un desarrollo, sino que es una forma exacta, en coordenadas rectangulares de la función perturbadora, ya que no estoy haciendo ninguna simplificación ahí. Para calcular la integral, asumo que está todo fijo, o sea, las dos órbitas del planeta y del asteroide están fijas, pueden tener cualquier elemento, puede ser cualquier inclinación, pero supongo que están fijas, lo cual es una hipótesis muy fuerte, pero es razonable si esa integral se hace en un lapso breve. Y la integral dura k periodos orbitales del planeta. Por ejemplo, en la resonancia 3.1 es 3 veces el periodo de Júpiter. En 3 veces el periodo de Júpiter yo estoy asumiendo que las órbitas no cambiaron. Es un truco que hago para poder calcular esta integral. Esta integral me va a dar la función perturbadora sobre sigma, incluyendo todos los términos que antes descartaba, porque es un promedio numérico. Entonces, el límite este de acá de 2k, o sea, k vueltas del planeta, integrando el planeta, eso es porque a partir de ese periodo la configuración se repite. Está en la resonancia.
Sigma es como un parámetro, después cambio el sigma, en vez de tomar 80, tomo 81, aquí es 82, y obtengo una representación gráfica de R. Tengo una representación numérica, gráfica, de la función perturbadora. Ese es el truco. Y este sería el algoritmo para hacer el cálculo. Varío sigma desde 0 hasta 360, por ejemplo, de a un grado. Pongo 0 en esta cantidad de recortes. Varío la longitud del planeta desde 0 a 2, a k vueltas. ¿No? El planeta tiene que dar k vueltas. En, yo qué sé, 100 pasos, 1000 pasos, lo que sea. Calculo la longitud del asteroide. Lambda P ya lo tengo. Sigma está fijo. Esto es un valor fijo. Tengo el lambda. De lambda paso a los vectores R, G y R. Calculo la expresión exacta y el valor exacta de R sin ninguna extensión. Lo sumo y voy de nuevo acá. Esta es una manera bruta de calcular una integral. Pero funciona. O sea, es una suma de pilares bien elemental. De esta manera tengo la integral que sería la función perturbadora para el valor de sigma que tomé acá. Cambio el valor de sigma y de esta manera obtengo la representación de sigma. Y obtengo este tipo de cosas. Por ejemplo, acá tenemos la resonancia. Esta debe ser la 1, 2, probablemente, externa a Neptuno. Que para bajas excentricidades, acá tenemos baja inclinación y acá tenemos alta inclinación. Para bajas excentricidades, ¿qué me parece aquello que como que un porceno, seno de sigma? 1. Pero a medida que aumenta la excentricidad ya no es más un seno. Los puntos de equilibrio están fuera de 0,180. Y si sigo aumentando, aparecen cosas muy raras. Y si le agrego inclinación, ya el coseno se me corre, ya no es un seno corrido, y ya después ya pierde la forma. O sea que numéricamente obtengo una función perturbadora que no se parece en nada a lo que me da la teoría, excepto en bajas excentricidades y bajas inclinaciones, que coincide esta forma numérica de la función perturbadora con lo que me decía la teoría. Bueno, acá termina la primera parte. Seguimos otro poquito. Sigue otro poquito hasta 12:30, ¿no? Sí. Bueno, entonces, teniendo una idea de cómo calcular numéricamente la función perturbadora, pasamos a lo que sería un modelo semi-analítico, en donde seguimos el desarrollo analítico que vimos, pero con la R calculada de otra manera. La función perturbadora calculada de otra manera. Porque en el modelo lo pueden ver como está en la Celestial Mechanics del año 2020 y lo encuentran también en las notas en español. Y de nuevo, los códigos están en el sitio que mañana vamos a trabajar. Entonces, tenemos un planeta de excentricidad cualquiera. Vamos a suponer que el planeta está en el plano de referencia, para no buscarnos, y que el asteroide tiene cierta inclinación respecto al planeta, un cierto nodo, argumento diferencial, etc. Vamos a tomar como referencia la dirección del pericentro del planeta. Ponemos el pericentro del planeta estaría en esta dirección. Suponemos que todos los demás elementos del asteroide están fijos.
Las únicas variables que tenemos son el semieje del asteroide y el ángulo crítico. El hamiltoniano queda de esta manera. La R ya vimos cómo se calculaba. Podemos calcular curvas de nivel del hamiltoniano y obtener posibles trayectorias. Entonces, que me indican cómo varía el semieje y el ángulo crítico. Podemos encontrar los puntos de equilibrio, las separatrices del dominio de las resonancias. Y estos códigos son los que te calculan el hamiltoniano, curva de nivel, y esto me personaliza, me indica cómo es la forma de la función perturbadora resonante. Acá tenemos curva de nivel del hamiltoniano calculado con el código que usa entonces un cálculo numérico de la perturbadora. Se ve que hay puntos de equilibrio estables por ahí, por acá, hay otros puntos de equilibrio estables, y esta es la R que genera eso que está ahí. Acá solo tenemos R dependiendo de sigma, y ahí tenemos el hamiltoniano dependiendo de sigma y de semieje. Esto depende de una variable, y el hamiltoniano depende de dos variables. Están correlacionados. De las ecuaciones canónicas se obtiene esa expresión para el semieje, lo que indica que la dependencia de R con sigma es lo que me da la fuerza de la resonancia, porque si la derivada parcial de R respecto a sigma es próxima de 0, entonces no va a haber cambios en el semieje de la asteroide. Pero si hay una derivada muy grande, el semieje va a variar mucho, y eso significa una resonancia muy fuerte. Recordar que la R, a su vez, por definición, es proporcional a la masa del planeta. Entonces, un planeta gigante va a generar una resonancia fuerte, y un planeta poco masivo como Marte va a generar una resonancia muy débil. La ecuación canónica para el ángulo crítico la puedo calcular y no me aporta ningún conocimiento porque me dice que la derivada del ángulo crítico es la combinación de movimientos medios, cual por definición se cumple porque estamos en esa resonancia, entonces no tengo nada interesante de esa ecuación canónica. Los puntos de equilibrio los obtengo igualando las dos ecuaciones a cero, de donde de la ecuación esta obteníamos que si igualamos a cero esto, significa que el asteroide para estar en resonancia tiene que estar en una combinación de números enteros que un estúpido del planeta. Lo sabemos. Antes eso nos daba la ley de estructura. Ahora en este modelo simplificado no nos da la ley de estructura. Entonces este modelo ya vemos que tiene un problema y es que no logra reproducir la ley de fundamento. Eso no lo logra hacer. Y en la otra ecuación, para que el semieje se quede clavado, la derivada parcial de R respecto a sigma tiene que ser 0. Eso me dice que los puntos de equilibrio están en los máximos o en los mínimos de la función perturbadora. Entonces acá tenemos este mínimo, este mínimo, este máximo, este máximo, este mínimo, tenemos los puntos de equilibrio. Este va a ser estable, este va a ser estable, este va a ser estable, este es inestable. Y estos son puntos de colisión. O sea, la R tiende a infinito porque el asteroide se aproxima mucho al planeta, probablemente a menos de 3 radios de Higgs, y por lo tanto, un objeto que se le ocurra pasar por este valor de sigma, estamos usando por ahí, si pasa por acá, va a ser eyectado a la resonancia. Entonces, esos valores de sigma hay que evitarlos, porque si no el objeto se va a ir. Y por eso es que a veces vamos a ver que tenemos objetos que están en resonancia limitados a una isla por acá, pero no hay objetos que se animen a dar toda la vuelta porque se encuentran con esta colisión y son eyectados a la resonancia. Para el estudio de estabilidad, esto se hace en física, se asume que estamos, en vez de estar en el punto de equilibrio, lo corremos un poquito, el punto de equilibrio, planteamos las ecuaciones canónicas, las linearizamos porque pueden ser medias complejas, las resolvemos y de esa manera se obtienen los periodos de las pequeñas oscilaciones. Eso se aplica en toda la física. Si hacemos eso, vamos a obtener que el periodo de las pequeñas oscilaciones en torno al punto de equilibrio está dado por una expresión. El semieje del asteroide, este es el K de la resonancia,
Y este R sigma sigma es la derivada segunda de R respecto de sigma que la calculamos numéricamente. O sea que tenemos expresiones para los puntos de equilibrio, para el periodo de las oscilaciones. Esto lo más rápido, después si quieren. Y otra cosa que dan los códigos es el ancho de la resonancia, o el semiancho, que sería esta distancia. De aquí al centro sería el semiancho y toda la distancia sería el ancho. El semiancho. El código da un valor para el semiancho que depende de la amplitud de la función perturbadora. Pueden ver los detalles en el paper o en los apuntes y tienen esa expresión. Entonces, cuando ustedes corren el código, les va a decir el ancho de la resonancia estándar en unidades astronómicas. 0,2. Hay que tener cuidado cuando hay una colisión porque el delta R es infinito, pero si ustedes ponen la condición de que no consideren encuentros a menos de 3 radios, entonces no les va a pasar eso y van a tener un valor razonable del ancho estimado. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es un ejemplo arbitrario. Este es el ancho total de la resonancia dado por la separatriz. O sea, ningún objeto puede oscilar ese viaje más que esto porque se escaparía de la resonancia. Pero si consideramos que no puede haber encuentros a menos de 3 radios, entonces tenemos que limitar estas oscilaciones a un rango menor para evitar colisiones, y eso me da lo que sería la región estable de la resonancia, que es más chica que la total. Eso lo podemos controlar también desde los códigos que hemos visto. Entonces, este es el modelo semianalítico, me permite calcular la función perturbadora, que antes era un desarrollo, ahora es apretar una tecla, ¿no? El ancho de la resonancia, que es algo así como la amplitud. En el caso de un coseno, la amplitud es facilísimo, porque lo que produce multiplica el coseno. Pero en el caso de la función estrafalaria, ¿cómo se define la amplitud? ¿Sí? Para evitar los puntos de divergencia, ¿no? Los puntos de equilibrio le damos la máxima 0, y generalmente hay 1, 2, hasta 3 puntos de equilibrio. Vamos a obtener los periodos de vibración. Vamos a obtener las trayectorias en el espacio de sigma y A, dados por el código este. Y vamos a calcular el ancho de la resonancia, por ejemplo, en función de la excentricidad. Por eso que vamos a obtener esas estructuras tipo triangulares, donde el ancho crece con la excentricidad. Acá tenemos algunos ejemplos. Lo que está a la izquierda es calculado numéricamente, es un mapa dinámico puro. Neptuno está en 30 unidades astronómicas, estamos en una resonancia interna, yo sé cuál es, tal vez la 1 algo, por lo cual, bien lejos. Tenemos que la resonancia es todo esto. Después la parte amarilla es debido a encuentros de las partículas con Neptuno y los caos. La resonancia sería todavía más ancha, pero no es válida en esas regiones porque hay encuentros de los objetos con Neptuno que lo sacan de la resonancia. Y la parte que sobrevive de la resonancia es esta región roja, y acá sería lo que sería el centro de la resonancia. Y esto es lo que predice el modelo. El modelo dice, los límites son estos. Estos son los límites naturales, pero después, como tenés en cuenta, te los voy a achicar. Entonces, el ancho previsto por el modelo es bastante razonable. Esta acá, esta parte es secular. Incluso el azul es secular. O sea, el semieje varía muy poco. Ni siquiera oscila. En cambio, acá sí está oscilando. Aquí el semieje oscila. Acá salta mucho y se escapa. Y acá prácticamente está fijo porque no hay resonancia. Estamos fuera de las límites de la resonancia. Este es otro caso más estrafalario. Acá vemos cómo cambia el ancho. Es la misma resonancia. Esta es la 3.
Para inclinación baja es la línea negra, inclinación 90 es la roja y violeta es inclinación 5. O sea que pueden calcular. ¿Por qué no hay límites para la parte central? Si hay parte central. ¿Dónde? Uno corta. Sí, la parte central también hay. Esta. Delimitaciones. Azul de todo. No hay parte que es azul. Sí. Mínimo. Esta parte azul es porque están, las partículas están en el punto de equilibrio. Están exactamente en el punto de equilibrio. Entonces, solo hace la curva. No significa que se quedan acá. Estas oscilan y estas se quedan ahí. ¿Entienden? O sea, este es el centro de la resonancia. Y acá, esta discontinuidad que hay ahí es por el punto de equilibrio. Aquí es, por ejemplo, 0, y a partir de cierta excentricidad cambia a 180. Entonces, cuando haces la simulación numérica, tenés que cambiar las condiciones iniciales, y eso te genera un fiebre en el estado. No sé si respondí. No, no. Lo que quiero decir es que con este modelo pueden calcular el perfil de la resonancia o el dominio para cualquier iglesia. Y acá tenemos una. Están las resonancias por Urano, pintadas en verde, en azul con Neptuno, esta es la 1-1 con Neptuno. En rojo se ven algunas con Saturno y en negro con Júpiter. Como ven, está dominado por las resonancias de Urano, de Neptuno, y acá hay un gran caos porque hay una gran superposición de resonancias. Y esto es estas son las resonancias del Júpiter actual, digamos, son los troyanos. La región rosada es región donde puede haber encuentros a menos de 3 radios de Higgs, por tanto región caótica, pero si el objeto está dentro de una resonancia está protegido de los encuentros, las resonancias son estables. Cuando hay superposición hay caos, no por encuentros con Júpiter, sino por superposición de resonancias, es otra forma de tener caos. Entonces, podemos decir que estas partículas sobrevivirían, ya no es Júpiter. Estos objetos creo que son los de la 2-1 probablemente, también sobrevivirían. ¿Sí? Porque aparece en ya de 0.05 antes. Sí, es porque esto es suponiendo que Júpiter tiene la excentricidad actual, de 0,05. ¿No? Y esta que sigue ahora es suponiendo que Júpiter tiene excentricidad 0.2. Así es con excentricidad 0.2 y así 0.0. La estructura cambia bastante, como que sube en realidad. Cuando el planeta que genera las resonancias tiene cierta excentricidad, todo sube. Y las resonancias son fuertes para excentricidades bajas, cosa que antes no ocurría. Había entendido que estaban bajo el nivel de acero en todos los casos. No, desde que empezamos con el modelo semi-analítico, le ponemos arbitraria excentricidad plana. ¿Está bien? El ejemplo, otro ejemplo que podemos estudiar es ¿cómo se pronuncia esto? No lo fue bien. Con el campo a la abuela, que está en resonancia 1-1 con Júpiter, pero tiene una inclinación de 163 grados. Y las curvas azules son las que predice el modelo, y los puntitos rojos son integraciones numéricas de las condiciones exactas de movimiento. Ven que hay como un ruido, es debido a los términos de corto periodo que estas teorías no consideran. Promediamos, al hacer aquella integral promediamos. Pero bueno, la trayectoria global del objeto sigue más o menos las curvas de nivel de hamiltoniano, que el cambio físico oscila en torno al punto que predice el modelo. Este es otro caso extremo. No existe otro modelo capaz de
explicar la dinámica de este cometa SOHO, que no está en la resonancia 1-1 con Júpiter, pero está próximo. Tiene una excentricidad de 0,9943. Inclinación 70. Y estas son resultados de la integración numérica, las expresiones exactas de movimiento, los puntos azules, y las curvas negras es lo que predice el modelo. Y lo que dice el modelo es que tiene que moverse por esta curva. No está en resonancia porque si estuviera tiene que estar oscilando acá. Pero la dinámica está afectada por la resonancia, porque el semieje varía de acuerdo a las curvas de nivel de la convergencia. Y eso sería imposible de reproducir con ningún modelo analítico. Después tiene el experimento este que hizo Nicolás en su artículo. Lagrange había encontrado que un objeto orbital con Júpiter tenía puntos de equilibrio en 60 y en 300 de la muy chiquita, que es la diferencia en los puntos medios. Los puntos lagrangianos, L4 y L5. Lo que estamos mostrando acá, esto no se conocía, es que si aumentamos la excentricidad, creo que ahora lo podemos hacer fácilmente porque el método semianalítico podemos mezclar esto, aumentamos la excentricidad de la partícula, esos puntos de equilibrio se corren y terminan colapsando en 180 a partir de esa excentricidad. Y lo más lindo es lo que pasa cuando ponemos inclinación. Cuando ponemos inclinación, los puntos de equilibrio en el 4 y el 5 desaparecen totalmente a partir de cierta excentricidad que depende y luego reaparece. Entonces, aquellos puntos de equilibrio del control Lagrange eran válidos para partículas que estaban próximas al L4 y L5 siempre. Y para que una partícula esté próxima al L4 o L5 siempre, tiene que tener excentricidad y inclinación prácticamente cero. Lo contrario se apartaría. Lo que estamos viendo acá es qué pasaría si tuviera excentricidad arbitraria e inclinación arbitraria. Bueno, y ahora sí, compartimos aquel mapa dinámico que vimos al principio con lo que te dice el modelo. ¿No? Faltan todavía algunas resonancias, pero las principales están acá, calculadas por el número. Son todas, estos son los dominios de la resonancia. Y esto es lo que obtuvimos en el mapa dinámico. Cálculo numérico y esto es la teoría. Semianalítico. Son todas resonancias externas con Marte, las que están ahí. Y acá viene el laboratorio, que vamos a hacer la clase que viene, donde, bueno, cuando quieran pueden ir al sitio y bajar los códigos. Vamos a ver casos de actividad para empezar. Ahora tiempo veremos el otro. Lo que vamos a hacer es descargar estos códigos, H sigma A y personalizer, para calcular los newtonianos y la función calculadora, y ver los puntos de equilibrio, entender todos los puntos de equilibrio, y la previsión también, y calcular superatlas, atlas de resonancias en el sistema solar o en cualquier sistema extrasolar que tengan. Ponen los planetas y esto les escupe un atlas de resonancias. Vamos a poder trabajar en Linux, compilando los códigos que nos faltan, corriendo de esa manera, o en Linux o en Windows, porque hay versiones de Windows también en el sitio, está en la carpeta Win. O también los programas de Windows los pueden correr en Linux, Windows Wine. O sea, de alguna manera van a poder correr las cosas y después los archivos de salida los vamos a examinar para ver qué es eso que generaron, son numeritos, los pueden abrir con un editor de texto plano, no con el Word ni cosas por el estilo, sino texto plano. Y para plotear un ser yo tengo ahí para algunos plots, pero pueden usar Python. Y acá terminamos. ¿Preguntas? Y si no, las vemos. Mira. Este gráfico, último gráfico. A região associada está debaixo, mas tem a sua vida. Orden 1. Ordem, primeiro tipo. Que não são associadas a isso, mas são estáveis. Estas regiones blancas
indican que acá no hay resonancia. No, así es un poco. No hay, por lo tanto, el movimiento ahí es circular. Si colocas una partícula ahí, la partícula va a permanecer con ese eje constante. Porque no hay resonancia y la única actividad que hay es una evolución. Si la colocas acá, vamos a similar ese eje debido a la resonancia. Y si la colocas en el lugar donde hay superposición de resonancias, el movimiento va a ser caudal. Pero puedo entender que haga una Sí. Sí, porque además estas partículas con estas excentricidades no están, nunca se aproximan a Neptuno. Entonces la evolución ahí va a ser estable. ¿Preguntas? ¿Sigue por allá? Para el modelo, ¿cómo se puede identificar cuál es la sección en semieje donde va de la resonancia? ¿Cuánto te puede alejar hasta que el modelo ya deja de ser válido? El límite. Pues en realidad es una buena pregunta porque acá estamos fuera de la resonancia, sin embargo funciona. Es una proximidad, ahí, pero ya te vas a menos de ese grado, menos de Lindo, nunca lo hicimos, lindo trabajo para hacer. No sé hasta dónde va la límite. ¿A qué te referís con válido? Pues, ¿cuál es Bueno, es que lo que pasa es que esas curvas de nivel salen del modelo. Y el modelo está funcionando después de la resonancia. Claro, ¿cuánto te puede dejar hasta que ¿Hasta cuándo me puedo alejar de la resonancia? O sea, el modelo vale para la resonancia, pero si no está resonando. Lo que es que está bien, hay un límite, porque en el modelo se asume que durante la integral sigma es constante. O sea, si vos te alejas mucho, el sigma empieza a correr y todo se rompe. Nunca lo calculamos en ese límite. Sí, otra cosa es ver cuando hay varias resonancias pegadas, ahí no sabes qué pasa. No, si están superpuestas, caos. Claro. Y cuál si hay dos próximas, cuál domina, a veces no es tan fácil de detectar. Cosa que superponer dos personas, dos caos, podemos hacerlo por separado, tipo calcular Sí. y luego ponerlo encima de la otra. Separadamente tienes una dinámica, pero eso es Pero por ejemplo, cuando se algo que era que estaba un Plutón y caen las dos superpuestas en la dos uno. Obviamente el Plutón es muy pequeño, entonces no podemos decir que el caos es absoluto porque Plutón tiene una resonancia diferente. Entonces, ¿cómo van a ponderar eso? ¿Cuánto caos genera siendo que la fuerza de la resonancia es diferente? muy complicado. Podemos, dado un perturbador Neptuno, podemos calcular las resonancias, la dinámica mejor que modelo. Pero también podemos suponer que Plutón genera esa otra combinación de presente y podemos superponerlo. Pero el problema es que cuando lo calcule con todas las cosas que hicimos, da despreciable. O sea que la perturbación de Plutón no es por estar en resonancia con nosotros, sino porque tú lo decías, su coreografía hace que su masa no esté distribuida en un anillo, sino en una figura que genera una perturbación no circular. Entonces, cuando encontrar varios objetos, esto del modelo siempre es la resonancia generada por un cuerpo. O, y lo que vamos a ver en la otra clase, cuando tienes dos cuerpos masivos que generan una única resonancia. Pero si tienes dos fuentes de resonancia, ahí ya son. ¿Está bien? Bueno, acá. ¿Qué tenemos? ¿Almuerzo? ¿Qué hay? A las 2. Hasta las 2. Bueno, muy bien. Almuerzo y nos vemos nosotros. Si tienen tiempo, descarguen los códigos y vean si pueden resolver.
Sí. Explico bien cómo es. ¿Cómo descargar cosas? Soy. Bueno, pues. El sitio. Vamos a usar el de cubo de asteroidal. Y acá vamos a descargar Fortran Code. Y si quieren puedo usar Python. De Nicolás, que nos están dando. Pero vamos a usar esto que está acá, Python Code. Se descarga, Que comprimen si tienen versiones libres, versiones libres. O que necesito la red. bueno, está todo. Sí. Sí, pode. Deu para entender? Ah, ainda bem.